Estás viendo CBC Panamá. Hola amiguitos, espero que se encuentren bien. Hoy vamos a ver una historia muy interesante. Esta historia inicia en el libro de Génesis capítulo 1, donde Dios creó el universo, todo lo que vemos, todo lo que existe y todas aquellas cosas lindas que nos gustan. Los animales, los peces, las aves, el gatito, el perrito, todas esas cosas hermosas. Aparte de eso, Dios también creó la naturaleza. Y es que la Biblia dice que en el inicio no había nada. El mundo no existía, estaba todo vacío. Y Dios, con una palabra, dijo, sea la luz. Y fue la luz. También creó Dios, con una palabra, los mares, los cielos, la tierra. Dijo a los mares que brotaran de ella animales, monstruos marinos, las aves que están en los cielos, y de la tierra que aparecieran todos estos lindos animalitos que hoy nos rodean. Dios también hizo algo muy importante, que es al ser humano. La Biblia dice que Dios creó al hombre conforme a su imagen y semejanza. Aparte de eso, Dios lo puso para que señoreara todo lo que había creado, para que tuviera el dominio sobre los animales, sobre los bosques, sobre todas las plantas que existen. Dios puso al hombre en un huerto llamado el huerto del Edén, y en medio de este huerto plantó un gran árbol. Este árbol era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y dijo Dios al hombre que de este árbol no debía comer. Puso muchos otros árboles en el huerto, las manzanas, los melones, las uvas, las fresas, habían árboles y frutas de todos los tipos. Pero Dios dijo, de todos estos pueden comer, de todos los árboles que hay puedes comer, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Fue el único mandamiento que Dios le dio al hombre. Dios permitió que el hombre viviese muchos años en el huerto, y a partir de esto, Dios también vio la necesidad de que el hombre tuviera a alguien que lo acompañara. Y haciendo que se durmiera, tomó una de sus costillas y con ella creó a la mujer, a la que tú y yo conocemos como Eva. Y la Biblia dice que Dios los puso a ellos a gobernar todo lo que había creado, solamente con la condición de obedecerle. Un día, la serpiente, que era muy astuta y que también había sido puesta en el huerto, al igual que todos los demás animales, vino en su astucia y engañó a Eva, diciéndole que lo que Dios había dicho de ese árbol no era cierto, que no habría castigo ni consecuencias si ellos comían de ese árbol y desobedecían a Dios. Eva escuchó el consejo de la serpiente y comió del árbol. No solo ella, sino que también le dio a su esposo Adán, y ambos desobedecieron así a la voz de Dios. Después de esto, Dios llegó al huerto y los llamó. Adán, Eva, ¿dónde están? Ellos se habían escondido porque tenían miedo de Dios a causa de la desobediencia que ellos habían cometido contra Él. Y dice la Biblia que después de esto vino un castigo para todos los que habían desobedecido, para Adán, para Eva y para toda la descendencia, todos los seres humanos que existimos, porque todos pecamos, todos desobedecemos a Dios. A partir de ese momento, todos nosotros hemos pecado en algún momento, hemos hecho cosas que a Dios no le agradan. Dice la Biblia que a Eva, Dios le dijo que tendría sus hijos con mucho dolor, que tendría que sufrir mucho por sus hijos. A la serpiente, Dios le dijo que se arrastraría sobre su pecho como castigo de lo que había hecho. Y a Adán le dijo que la tierra sería maldecida a causa de su pecado y de su desobediencia. Y le dijo además que con el sudor de su frente tendría que ganar el pan de cada día. Todas estas cosas pasaron debido a la desobediencia que Adán y Eva habían hecho a la palabra de Dios. La Biblia dice que cuando la tierra se empezó a llenar de gente, la maldad también empezó a multiplicarse. La gente empezó a olvidarse de todas las cosas de Dios. Dice que empezaron a hacer lo malo tanto que Dios se arrepintió de haberlo hecho, de haber creado hombre en la tierra. No por los animales, sino por haber creado al hombre.
y que habían decidido alejarse de Dios y desobedecer. Y que entre todas estas personas que habían, solamente Noé halló gracia a los ojos de Dios porque era un varón justo y era un varón perfecto a los ojos de Dios, que amaba a Dios y que obedecía a Dios. La Biblia dice que Noé halló gracia ante los ojos del Señor y el Señor le habló a Noé y le dijo: Noé, construye un arca. Construye un arca porque voy a traer un diluvio. Voy a acabar con toda esta gente que ha decidido desobedecerme, que ha decidido hacer lo malo, que no me quiere, que no me ama, que no quiere saber de mí. Y entonces Noé, a diferencia de Adán, decidió obedecer a Dios porque Noé amaba a Dios. Y dice que empezó a construir el arca y la gente que lo veía decía: ay, mira, qué loco está haciendo un arca. ¿Para qué? ¿Para qué se usa un arca aquí si nosotros nunca hemos visto caer agua por ningún lado? Y Noé dice que empezó a predicarle a la gente y a decirle: vengan, vamos a hacer este arca porque Dios ha dicho que va a venir un diluvio, se va a llenar todo de agua, todo va a morir a causa de la maldad. Y la gente no quisieron escuchar a Noé. Dice que solamente él, su esposa y sus 3 hijos con sus esposas fueron los que entraron en el arca. Y con él 2 animales de cada especie, un macho y una hembra. Y la Biblia dice que ellos entraron en el arca. Todos los animales, Dios le dijo a Noé: entra porque el diluvio va a empezar. Y dice que entraron Noé y su familia al arca porque empezó el diluvio. Dice que empezó a llover y a llover y a llover. Antes de esto la tierra nunca había visto llover. Solamente un vapor subía de la tierra y con eso se regaban las plantas. No había lluvia. Así que la gente creía que esto era una locura. Pero empezó a llover y empezó a inundarse todo. Y la Biblia dice que las aguas empezaron a crecer, hasta el punto que levantaron el arca y cubrieron todos los montes más altos fueron cubiertos por el agua. Los ríos se crecieron a tal punto que no había ninguna montaña que no estuviera cubierta de agua. Que cuando la gente empezó a ver esto y que salían huyendo y el agua empezó a matar a muchos, entonces Noé estaba protegido, él y los animales que habían entrado en el arca. Y así estuvo lloviendo 40 días y 40 noches, hasta que entonces dice que Dios se acordó de Noé y de su familia y de los animales que estaban en el arca, y entonces Dios detuvo la lluvia. Y dice que demoraron las aguas sobre la tierra 40 días. Y después de esto empezaron a bajar el nivel del agua, empezó a disminuir. Y demoró 150 días en desaparecer el agua de toda la tierra, hasta que el arca reposó sobre el monte Ararat. Y el Señor le dijo a Noé: sal del arca, que ya están a salvo, están bien. Y dice que Noé bajó del arca y con él su familia y los animales, y hizo un altar y ofreció sacrificio, ofrenda a Dios en agradecimiento, reconociendo que Dios era real y dándole las gracias por lo que había hecho con ellos, porque los había guardado. Así, mis niños, al igual que Adán y Noé, todos tenemos la decisión. Dios nos da la libertad de escoger qué es lo que queremos hacer. ¿Queremos obedecer a Dios, a lo que Él nos pide y ser felices, como Noé, que pudo salir del arca tranquilo y edificar ese altar y darle las gracias a Dios porque él estaba bien? ¿O preferimos hacer como Adán? Que Adán, sabiendo que Dios le dijo no hagas esto, y Eva, ambos sabían, ellos decidieron obedecer a la serpiente. Que Dios les había dicho que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal. Por desobedecer vinieron consecuencias. Vino el dolor, la enfermedad, el trabajo para poder comer. Esta enseñanza de hoy nos enseña que tenemos que elegir. No hay que ser grande para elegir lo que queremos hacer. Como niños podemos decidir si queremos obedecer a Dios o si queremos desobedecer y tener consecuencias por nuestra desobediencia. Los invito a que durante la semana puedan estar en casa con sus papás leyendo un poquito más esta historia para que puedan leerla completa del libro de Génesis, capítulo 1 hasta el capítulo 8,
y 9, que es donde termina la historia de Noé y el arca. Bien, nuestra primera actividad consistirá en hacer un cuadernillo utilizando un cuaderno de estos que nosotros tenemos en casa, que ya hemos utilizado y que pues están ya para desechar. Vamos a utilizar este cuaderno y vamos a crear una portada a nuestro gusto y utilizando las técnicas que más nos gusten. Para empezar, haremos la portada, a la cual agregaremos este título que podemos ver aquí: Mi libro de historias bíblicas. Esta portada no va a llevar más nada que este título. En la parte de adentro colocaremos una página en blanco en la cual colocaremos nuestros datos personales. Seguido de esto, y utilizando una doble página, llegaremos a la sección en la que colocaremos el título de nuestra primera lección, que se encuentra en Génesis desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5 y está titulada La creación. En la primera página colocaremos la actividad correspondiente a los días de la creación. Aquí vamos a dividirlo en círculos, como está aquí, a los cuales numeraremos e ilustraremos de acuerdo a la historia bíblica que está en el capítulo 1 de Génesis. Así que ilustraremos en cada uno de estos círculos los días de la creación, que fue creándose cada uno de estos días. Seguido de esto y para finalizar nuestra actividad número 1, colocaremos los últimos 2 días de la creación. Recordemos que el séptimo día Dios descansó. Es importante que hagamos una referencia aquí, en el número 7. Vamos a ilustrarlos con dibujos, como dije, así que esto es a gusto de cada uno de los niños. Pueden poner diversos animales, diversas plantas. Vamos a culminar nuestra actividad tomando referencia de lo que pasó en el libro de Génesis capítulo 6 hasta el versículo 9, donde Dios habló a Noé y dio instrucciones específicas, como se ha explicado en el tema número 1. Para finalizar, entonces, colocaremos en esta página un dibujo de el arca, que ya veremos. Esto es CBC Panamá. Despierto en la mañana, no sé qué aventura me espera cuando salgo por la puerta hoy. La vida es un regalo de Dios.